Buenas tardes, Licen. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice, Sí. Buenas tardes, te Licen. quería aprovechar de consultar. Entiendo que ahorita estamos en el tema de servidumbre. ¿Ahorita se va a avanzar hasta terminar servidumbre o vamos a avanzar algo más? Vamos a avanzar hasta terminar el texto. No sé así, Lice. ¿Alguna otra pregunta? Lo que pasa es que tengo reunión de la oficina a las 7 de la noche y tengo que salirme a las 7 porque es obligatoria. Se sale nomás, pues vamos a dejar la grabación ahí en plataforma para que puedan mirarla. Ya, Lice. Ok. Bien, ¿alguien recuerda en qué parte quedamos de servidumbre? ¿En qué página quedamos? No tengo la página, pero tengo venta, demolición de la propiedad en condominio. Ah, ya. Ok, ¿están seguros, no? Que ahí quedamos. A ver, vamos a buscar dónde está eso. Voy a ver si... Ya espérenme un segundito.
O sea, ¿quedamos todavía viendo la copropiedad en venta demolición? ¿O en qué parte de la servidumbre? A ver si me aclara el subtítulo, por favor. Dayanita. Yo tengo en mi apunte venta, demolición de la propiedad en condominio. Estábamos Ya. hablando de la destrucción total o parcial del edificio y demás, ¿no? ¿Acaso eso no vimos ya en el último encuentro, chicos, chicas? Revisen, por favor. Por eso ese es el último video, dicen que subió, al menos. Pero, o sea, ¿todo eso ya lo avanzamos o quedamos ahí? No sé, Ah. avanzamos ese subtítulo. Ah, ya, avanzamos, ¿ve? Entonces hay que Y ver esa es dónde la página quedamos. 88. Esa es la página 88, dicen que hemos avanzado. En la página 88 está venta y demolición de la propiedad. Nos Ahí tocaba empezamos. servidumbre en general. Ah, ya estábamos por la servidumbre entonces. Sí, la 89, pero la 88 es el subtítulo que está diciendo la compañera. Es cierto, no tenía la página, pero tenía el subtítulo. Hemos avanzado ese subtítulo más que está en la 88. Ah, ya, está bien. Entonces estamos justamente en servidumbre en general, ¿no? Sí, ese nos toca ver, el 89. Bien, muchas gracias. Creo que tenemos ahí ya en imagen el texto, ¿correcto? Ok. Bien, entonces vamos a hablar sobre lo que es la servidumbre. No nos falta mucho para terminar el texto y tampoco es muy complicado que digamos, así que tenemos, creo yo, el tiempo suficiente. Si hay algún problema con el audio, me avisan, por favor, para que yo aquí corrija mi señal. ¿Ya? Bien. ¿Qué es la servidumbre? Bueno, desde ya estamos hablando de un derecho real que recae sobre cosa ajena, ¿no? Es de simple goce y disfrute. Y en realidad vamos a restringir de cierta manera el ejercicio pleno de otro propietario. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros necesitamos un espacio, ¿no es cierto?, del propietario contiguo para que nuestro bien pueda contar con algún servicio, con un ingreso, salida, o tal vez por otra función principal a nivel urbana, que ya las vamos a explicar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una servidumbre, estamos ante el escenario de dos propiedades, pueden ser dos o más, no necesariamente dos, donde el propietario, el que tiene el derecho real de propiedad, se va a ver restringido en el ejercicio de su derecho. ¿Cómo se va a ver restringido? En que lamentablemente su fondo se va a convertir en lo que se conoce como un fondo sirviente y va a haber otro fondo que es denominado el fondo dominante, el cual va a tener algún acceso por una parte de su terreno, ¿no? Entonces, de eso se trata la servidumbre. Lamentablemente te va a restringir el uso irrestricto, ¿no es cierto?, de tu derecho propietario por colaborar al fondo contiguo para que él pueda también de igual forma disfrutar o ejercer su derecho propietario. Hablando de las servidumbres, pues tenemos servidumbres reales y personales. Bueno, esto en una antigua clasificación hecho por la doctrina. ¿Sí? Perdón que lo corte. Mil disculpas, yo me he equivocado. Hemos avanzado hasta características de la servidumbre. Ah, pero qué bien, muchas gracias. A ver, ¿dónde está eso? Yo también justo estoy sin mi registro ahorita. Extinción, servidumbre, características. ¿Y dónde está eso? Más atrás. Ya lo pasó. Ah, ya. Debe estar acá. ¿Será que ya vimos las formas de extinción? Tengo hasta características de la servidumbre. Aquí está, caracteres de la servidumbre. Sí, eso lo estábamos viendo. En realidad Ok. ya habíamos desarrollado un poco de eso. Entonces, después de las características de la servidumbre,
vimos constitución de la servidumbre. Hemos avanzado, ya lo encontré, Licen. Hemos avanzado hasta servidumbre de tránsito. Ah, ya, Está ya, ahí. ya. Muchas gracias. Sí, es que mis hojas se me habían movido, por eso era que no. No, no se preocupe. Más bien, gracias por aclararnos. Bueno, entonces ya estamos hablando de algunas modalidades de la servidumbre, ¿no es cierto? Hay una que es denominada de tránsito, que en realidad consiste, ¿no es cierto?, en ceder un espacio lo suficientemente necesario para el fondo continuo que está ahí adentro. Enseguida vamos a ver lo que es el concepto de una propiedad enclavada. Bueno, en realidad hay un fondo que no tiene acceso a la vía pública y que necesita, pues definitivamente, que el vecino contiguo le ceda un pequeño espacio para transitar, para ingresar y salir. Técnicamente está clasificada como una servidumbre discontinua porque la persona no se queda ahí, o entra o sale, pero ya está, no se queda ahí al medio, estorbando, como quien dice, ¿no? Entonces, este tipo de servidumbre de tránsito puede lograrse, ¿no es cierto?, judicialmente en aquellos casos donde no se llegue a un acuerdo voluntario, ¿no? Y lamentablemente, pues las partes van a tener que someterse a ese proceso para lograr ese acceso a, esa vía, a la vía pública. ¿Qué ancho debe tener? Bueno, dependerá, pues, si el fondo que está ahí adentro, no sé, de repente estamos hablando de propiedades agrícolas, donde tienen que pasar camiones grandes o maquinarias agrícolas como esas sembradoras, cosechadoras que hay, bueno, tendrá que ser lo suficientemente ancho para ello, ¿no? Si estamos hablando de una propiedad dentro del radio urbano, lo suficiente, quién sabe, para que transite la persona o pueda introducir bienes dentro de su vivienda, o quién sabe, hasta un vehículo, pero eso es más difícil, ¿no? Como es solamente de tránsito, no estamos hablando de un tema tampoco de garaje, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos ese tipo de servidumbre por un lado. Tenemos también aquí más abajo el concepto de lo que es la propiedad enclavada. ¿Qué es una propiedad enclavada? Una propiedad enclavada, tal cual lo hemos dicho, es aquella que lamentablemente no tiene un acceso a la vía pública. Y si la dejamos así encerrada, va a quedar total y completamente sin función, estéril, sin utilidad, ¿no? Es por ello que la ley establece este mecanismo de la servidumbre para que la misma pueda tener alguna utilidad, ¿no? Tenemos otra servidumbre hablando de las líneas de conducción eléctrica. A veces hay la necesidad de que los postes que llevan los tendidos de energía eléctrica tengan que atravesar por propiedad privada. Y precisamente para hacer llegar al otro vecino o al otro vecino más, pues dicho servicio, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de unas líneas de conducción eléctrica, también se puede decir que estamos en una especie de servidumbre de tránsito, porque para colocar los postes o para realizar algún mantenimiento, pues necesitan ingresar a ese terreno. De las líneas de comunicación telefónica, bueno, esto en realidad ya ha quedado con un papel protagónico, pero mucho menor, ¿no? Antiguamente, pues cuando ustedes vendían una casa, por ejemplo, era muy importante señalar sobre si se vendía o no con la línea telefónica. Si bien, ¿no es cierto?, esto va adherido artificialmente, el cable y el teléfono a tu pared, dentro de tu inmueble, pues está considerado como un bien inmueble porque está adherido artificialmente a él, ¿no? Hoy en día, como nuestra ciudad es tan grande y no ha habido una capacidad de cablear pues, por todos lados de la ciudad, ustedes saben que finalmente se está imponiendo la radiofrecuencia, el tema de los celulares y demás, pues prácticamente ya no es tan importante o preponderante como antes. ¿Qué más tenemos? Tenemos la servidumbre de acueducto. Bueno, en este caso estamos hablando para lograr el acceso del agua, ¿no es cierto? Ya sea para riego, ya sea para consumo de ganado, qué sé yo, pues necesitamos a veces constituir un espacio para que se pueda dotar de ese líquido, elemento vital para las personas o los animales, o quién sabe también, como les decía, para la siembra. Esta servidumbre de acueducto puede constituirse en los siguientes casos, ¿no? Respecto de aguas que corran de acuerdo con la concesión de la autoridad competente. Bueno, hay algunos casos donde hay regulación especializada para esto, de las que naturalmente o por medios mecánicos afloren a la superficie. Puede ser una vertiente o puede ser que han llevado un equipo de perforación para obtener el agua.
de las que se encuentran reunidas en represas o canales pertenecientes a particulares. Bueno, en este caso ya estamos hablando de que ya ha sido a iniciativa de privados que han generado este tipo de acumulación de agua, ¿no? Este tipo de conducción, pues, se supone que se tiene que hacer de forma eficiente, es decir, que no tenga, pues, ¿no es cierto?, derrames, filtraciones, ni nada de eso. Por otro lado, también tiene que hacerse un tema de limpieza, de mantenimiento, o sea que también estaríamos hablando de que constituye también una servidumbre de tránsito, toda vez que hay que acceder, ¿no es cierto?, a hacer un mantenimiento, hacer una limpieza de todos esos conductos para que la servidumbre esté ahí viva, latente y funcionando. Del uso, del usufructo, el uso y la habitación. Bueno, cuando nosotros hablamos del usufructo, también hablamos de un derecho que recae sobre cosa ajena, un derecho real, que también es de simple goce y disfrute. En realidad, cuando hablamos del usufructo, lo que estamos haciendo es ceder, pues, a otra persona el usar, gozar y disfrutar provisionalmente, ¿no? Es una figura que se da bastante con los padres hacia los hijos cuando se están haciendo los famosos anticipos de legítima, ¿no? El anticipo de legítima es una forma de entre vivos, pues, adelantar la herencia, ¿no? Adelantar la herencia en vida. Es que no se llama herencia todavía, tiene que estar uno muerto para que se llame herencia. Entonces, es una especie de anticipar la herencia en vida y generalmente los padres lo hacen para que los hijos no estén peleando, otro para que tengan cierta estabilidad, pero hay un tema de que no siempre se confía en los hijos, ¿no? Es que a veces, lamentablemente, se ven casos donde los botan a la calle a los pobres padres o hacen negocios, pues, mal realizados, venden la casa o toman préstamos o apuestan, ¿no es cierto?, sobre el bien inmueble y entonces pierden el bien inmueble. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Sí, ya, muchas gracias. Entonces, este tema de el usufructo, ojo, no es exclusivo de familiares, también se puede hacer con terceras personas, precisamente con fines de obtener ciertos beneficios, ¿no? Cuando hablamos entonces del usufructo, vamos a ceder provisionalmente, ya sean bienes corporales o incorporales, eh, obviamente que ese bien va a quedar pues inmovilizado jurídicamente toda vez que no se va a poder realizar ningún acto de disposición. ¿Qué cosas no pueden ser objeto de usufructo? Por un lado, el propio usufructo. No puedes dar en usufructo algo que ya ha sido cedido en usufructo. Otro, los derechos reales de uso y habitación. Eso tampoco lo puedes ceder ya en usufructo porque están en uso y habitación y es una especie de usufructo menor. Ya vamos a ver cuando lleguemos al tema. Las servidumbres activas separadas de los inmuebles a los que fueren inherentes. Una servidumbre es algo accesorio de un bien, ¿no? Por lo tanto, va a seguir la suerte de lo principal. La servidumbre así sola no la puedes dar en usufructo. En realidad tendrías que dar todo el bien y por ende con sus accesorios podría ir también con una servidumbre incluida. Los derechos reales de garantía, independientemente de los créditos garantizados con él. O sea, si tu bien inmueble está hipotecado, ya no puedes cederlo más adelante en usufructo. Tampoco una hipoteca podría cederla en usufructo, o sea, no tendría mucho sentido. ¿Cuáles son los caracteres? Desde ya, por supuesto que es un derecho real, ¿no? Por otro lado, es esencialmente indivisible. No puedes dar en usufructo solamente un cuarto, una habitación o una construcción que está en la parte posterior de tu bien. Es todo o nada, ¿no es cierto? Por otro lado, se supone que se va a conceder, ¿no es cierto?, el usar, gozar, el disfrutar provisionalmente de las cosas. La cosa que se da en usufructo, por supuesto, pues que tiene un propietario que es distinto del usufructuario, no puede ser la misma persona. Y la duración del usufructo, cuando es constituido entre personas naturales, pues tiene una duración vitalicia, es decir, hasta el momento que la persona muera o en su defecto hasta el momento en que se realice una cancelación mediante la suscripción de la firma de un documento público. Formas de adquirir. Ah, bueno, hay un tema, ¿no?
El usufructo que se puede suscribir con una persona colectiva no puede durar más de 30 años. Ese es el plazo máximo que le pone la ley. ¿Qué formas existen para constituirla? El usufructo se adquiere, por ejemplo, esto puede ser por la suscripción de un contrato, donde por supuesto se puede estar cediendo el derecho propietario secuencialmente, ¿no? Por prescripción, en iguales casos se puede adquirir el dominio de la cosa, mueble o inmueble por este mismo medio. Bueno, esto está en la doctrina porque ustedes, digamos, tratar de constituir un usufructo haciendo un proceso judicial, muy difícil. No lo va a tolerar la ley. Y por la ley, es decir, el usufructo puede constituirse por sentencia, no puede constituirse por sentencia judicial, pero hay un usufructo que lo van a ver ustedes en la materia de Civil 5. A ver, les explico. Muere mi padre. Entonces yo decido renunciar a la herencia, ¿no? Pero mis hijos van a entrar por el derecho de representación. Y como ellos son menores de edad, al ser ellos menores de edad y al ser yo su padre, voy a quedar como usufructuario de esos bienes, ¿no? Hasta que ellos adquieran la mayoría de edad. Es un artículo raro y extraño que está ahí en el código, ¿no es cierto? Que en realidad, fíjense, no hablamos de un usufructo vitalicio como lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Sino que en realidad estamos hablando de un fenómeno distinto, ¿no? Es producto de la copia, de la copia, de la copia, la mala traducción de algunos institutos que copiamos y no los logramos sistematizar bien con el resto de los artículos que están en el código. En realidad el código habla de una prohibición de administración, ¿no? Y el caso hipotético que pone es el siguiente. Yo mato a mi padre. Como yo maté a mi padre, se supone que voy a ser desheredado. Y si no le he dado chance para que mi padre me haya desheredado, es que puede ser por tentativa también, no solamente porque lo mate, mis hermanos, los coherederos, pues pueden hacer un proceso de declaración de indignidad. Con eso yo voy a quedar fuera de la sucesión. Pero si mis hijos entran y son menores de edad, yo debería terminar administrando esos bienes, usufructuando esos bienes. Pero ahí la ley establece precisamente una prohibición porque no tendría sentido. Mi castigo no sería castigo porque finalmente me quedaría yo administrando o usufructuando esos bienes, ¿no? Entonces, excepcionalmente podemos decir que el usufructo puede ser constituido por ley en la aplicación de ese artículo deductivamente en realidad, ¿no? O sea, si mis hijos son menores de edad y reciben una herencia, yo, padre, tengo derecho a usufructuar. Eso es lo que estamos diciendo. Es nula aquella constitución del usufructo si está subordinado, supeditada a una condición o término, ¿no? Que pueda suspender cierto ejercicio. Es válida si es hecha mediante testamento. El término o la condición, si se hubiese cumplido antes del fallecimiento del causante y el usufructuario hubiese sobrevivido. Es decir, se supone que se puede colocar ciertas condiciones. La condición, ¿qué es la condición? Es un evento futuro, está en el porvenir, es decir, hay cierta incertidumbre sobre si se va a realizar o no se va a realizar. Hay dos tipos de condición. Una es la condición suspensiva y otra es la condición resolutiva. Si hablamos de una condición suspensiva, es aquella donde queda latente la posible constitución de un derecho, ¿no? Por ejemplo, aquella que dice, si te casas con María, te regalo una casa. Bueno, ¿ya es mía la casa? No, tengo que casarme con María, por eso es una condición suspensiva. Cosa que si se cumple la condición, pues el derecho nace. Otro, la resolutiva. En la condición resolutiva nos encontramos en una situación de posible extinción del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho ya es mío, ya está consolidado, pero si se cumple la condición, pues lo pierdo. Ejemplo, te regalo esta casa, pero si te casas con María, te la quito, ¿no? Entonces la casa ya es mía, solamente que no tengo que casarme con María. Y si yo me caso con María, pues es una condición resolutiva, ese derecho propietario se va a extinguir. Entonces, de la misma manera se puede establecer, ¿no es cierto?, ciertas condiciones para la constitución de un usufructo.
Obviamente que tienen que ser pues condiciones positivas, no cuestiones como que si matas a José, digamos, ¿no? Esas condiciones, por supuesto, son nulas de pleno derecho. Clasificación del usufructo. Bueno, tenemos uno que se llama perfecto y tenemos otro que se llama imperfecto o cuasi usufructo. Vamos a hablar del usufructo perfecto. Generalmente esto se da en aquellos casos en que se te concede las facultades de usar, gozar y disfrutar sin alterar la sustancia del bien. Y vamos a hablar del imperfecto o cuasi usufructo en aquellos que prácticamente recaen sobre bienes consumibles, ¿no? O sea, son aquellos bienes que vas a tener que reemplazar con otros. Se dice que en este tipo de usufructo, el usufructuario pasa a ser propietario del bien que ha sido cedido en usufructo, ¿no? Pero en algún momento tiene que devolver. Entonces, para colocar un simple ejemplo chabacano, por decirlo así, disculpen ustedes la palabra, es cuando ya digamos que tengo un hijo que es mayor de edad, se ha casado y bueno, le faltan muchas cosas en la casa porque él recién está comenzando a hacer su vida independiente con su familia y qué sé yo. Entonces yo veo que le faltan garrafas y no quiero regalarle porque no quiero darle esa comodidad, quiero que le cueste, que la compre o qué sé yo. Pero no tiene para comprar, entonces yo lo que puedo hacer es prestarle, ¿no? Podríamos hablar que eso podría considerarse una especie de un usufructo imperfecto o cuasi usufructo, habida cuenta de que esa garrafa pues prácticamente es un bien consumible, ¿no? Y no me va a devolver pues la misma garrafa, me va a devolver otra con gran seguridad. Referente al plazo máximo de duración, ya dijimos, ¿no? Tiene una duración máxima de 30 años ante personas colectivas y en personas naturales pues es una duración vitalicia. Entre algunos deberes y derechos del usufructuario. Bueno, el usufructuario no se olviden que es el titular de un derecho real. El usufructo es un derecho real. Por lo tanto, él va a tener derecho a usar, gozar y disfrutar de dicho bien. Se supone que al momento de constituir el usufructo, se tiene que elaborar un inventario a favor del propietario, ¿no? Esto con la finalidad de que se vea pues en qué estado, en qué condiciones se está entregando el bien, ¿no? Todo esto va a ser mediante la suscripción de un documento público o privado. No hay ningún problema. Ahora, el hecho de estar haciendo este inventario, pues hay algunos casos en que las partes quedan dispensadas de no hacer este inventario, ¿no? ¿Cuáles son los casos hipotéticos? Los padres respecto de los bienes de sus hijos. O sea, yo papá le voy a ceder a mi hijo, le voy a dar en anticipo de legítima mi casa, ¿no? Yo ya le estoy adelantando mi casa a mi hijo. Entonces, como le estoy haciendo ese anticipo, yo no tengo que hacer pues un inventario a favor de él, porque yo, o sea, yo voy a constituir el usufructo para mí. Propietario mi hijo, usufructuario yo. No me voy a hacer para mí mismo pues un inventario sobre cómo estoy entregando la casa a mi hijo, sería absurdo, ¿no? Porque ha sido total y completamente a título gratuito. Le estoy adelantando a aquello que era un derecho expectaticio. Por lo tanto, no tiene sentido pues que yo tenga la obligación de hacer un inventario, de ver cómo constituyo yo ese usufructo, cómo lo recibo yo ese bien en usufructo para más adelante dejárselo a él cuando o yo muera o renuncie al mismo. Los que a título oneroso o gratuito hubieran enajenado bienes con reserva de usufructo. Esto es lo mismo, es el mismo caso. Digamos que yo voy a hacer una donación a uno de ustedes de mi casa, ¿no es cierto? Yo les estoy donando. Yo ya no me voy a ser propietario, pero me reservo para mí el usufructo. Es absurdo que yo tenga que hacerles un inventario de cómo les entrego la casa. O sea, ya les estoy regalando y encima de eso más encima, pues no tiene mucho sentido. Aquellos a quienes el propietario hubiera dispensado de ello. Si no fuera ninguno de los dos casos anteriores, si el propietario ha decidido, pues, por una cuestión propia de que no quiere pedir el usufructo, o perdón, el inventario, bueno, ya es cosa de él, pues, ¿no es cierto? Porque también esto está sujeto de forma convencional. Aquellos por actos de última voluntad, testamento, anticipo de legítima, es el mismo caso. Quienes fueron eximidos por el juez respecto de los muebles necesarios para su uso, habrá que ver, pues no si ha habido un proceso judicial de por medio donde se haya establecido la constitución de este usufructo. El usufructuario, el que recibe el bien, tendrá derecho a qué. Por un lado, se supone que va a poseer el bien, ¿no?
De todas formas, si no le entregan, incluso puede hacer un proceso judicial para solicitar la entrega del bien. Todos los frutos, sean naturales o sean civiles, pues se supone que los va a poder apercibir para sí mismo. A los frutos pendientes al comenzar el usufructo, sin hallarse obligado al resarcimiento alguno respecto al propietario. Es desde el momento de la suscripción del contrato que ya tiene derecho, pues, a percibir los frutos. Los frutos civiles que por juzgarse adquiridos día por día corresponden al tiempo del usufructuario, aunque estos no hubiesen sido percibidos en su momento. Puede ser un arrendamiento, ¿no? El canon. A ejercer las servidumbres activas de los derechos de uso y goce que correspondieran al propietario. Aquí hablamos más en aquellos casos de los fondos ribereños, es decir, donde hay ríos, lagos navegables, ¿no es cierto? Y por último, se supone que el uso y goce de todos aquellos aumentos que pudiesen darse por accesión. Hemos visto, ¿no es cierto?, que hay formas de adquirir la propiedad, además del contrato, además de la sucesión, la usucapión, la apropiación. Está ahí la accesión, donde tenemos casos de abolición y demás, ¿no? Fenómenos violentos de traslado de tierra, como aquellos que pueden ser imperceptibles también y se dan paulatinamente. ¿A qué queda obligado el usufructuario? Por un lado, tiene que gozar el bien sin cambiarle el destino económico. Por decir algo, a mí me dan en usufructo a la Universidad NUR y yo hago un estudio técnico, económico, donde resulta que voy a ganar el doble si lo convierto en hospital. Eso no se puede hacer, ¿no? Yo estoy obligado a mantener nomás cuál era el destino que tenía el bien en un inicio. Tengo también obligaciones de mantener la cosa, ¿no? En buen estado. Tampoco puedo realizar modificaciones, aunque vayan en mejoramiento en su utilidad, ¿no? No puedo cortar los árboles frutales, ni los de ornamento o adorno, como ustedes quieran decirlo, ¿no es cierto? Por otro lado, los árboles frutales que perecieren, o sea, aquellos que se puedan caer, ¿no es cierto? Pues tampoco más adelante está, no puedo agarrar la madera y venderla así siempre y cuando el árbol se haya caído, pero hay la obligación de reponer dichos árboles, ¿no? La reparación por su cuenta de los deterioros de la cosa. Bueno, es que cuando tú estás sobre el poder de un bien, sí, ciertamente hay ciertos deterioros, ¿no? Y hay necesidad de hacer algunas reparaciones, ya sea ordinarias o ya sea extraordinarias, ¿no? Generalmente el usufructuario, por supuesto, está obligado a la reparación de las ordinarias, más no así las extraordinarias, ¿no? Y por último, también está obligado a correr con todos los impuestos que gravan el bien inmueble. Formas de extinción del usufructo. Tenemos por pérdida o destrucción total, es decir, si el bien desaparece, pues todo a que se adhiera a él, pues va a desaparecer. Por la muerte del usufructuario, hemos dicho que es una persona natural y precisamente era un derecho vitalicio. Eso quiere decir que una vez que la persona fallezca, pues ya se extingue totalmente el usufructo. Por vencimiento del plazo, si se ha establecido una fecha precisa, ¿no es cierto? Por cesación de alguna causa que lo haya podido originar, habrá que ver si hay alguna condición o algo. Por consolidación o confusión, ¿no? Que el usufructuario haya comprado la casa que le estaban dando en usufructo. Por el no uso durante más de 5 años, una especie de prescripción, ¿no? Una especie de prescripción por renuncia del usufructuario. El uso y la habitación. Bueno, este es otro derecho real donde prácticamente hablamos de bienes no fungibles, donde también se va a conceder, ¿no es cierto?, a una persona el poder de usar, gozar y disfrutar de un determinado bien. Aquí hay pequeñas diferencias, pues en realidad aquí se habla de un uso más pequeño, no industrializado. Puede ser industrializado, pero no tanto, ¿no? Se supone que todos los frutos que pueda producir el bien tú los vas a aprovechar con tu familia, pero solo con fines de subsistencia, ¿no? No es un tema tan industrial que digamos. La forma de constitución, pues prácticamente el uso y la habitación se constituyen del mismo modo que el usufructo.
Es decir, que generalmente se lo realiza de forma convencional. Habrá que ponerles en conocimiento de ustedes que el tema del uso y la habitación hoy en día está un poco fuera de contexto actual, ¿no? Las personas ya no realizan la celebración de documentos de uso y habitación. Yo nunca he visto en mis 15 años de ejercicio, nunca vi nada similar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el uso y la habitación, es como hablar de un usufructo de menor connotación, ¿no? Una especie de usufructo de a las citas, así le digo yo. ¿Cuáles son los derechos y deberes del usuario y el habitador? Bueno, pues prácticamente estos se limitan a las necesidades personales de cada uno de ellos, ¿no? Entiéndase el cónyuge, el titular, sus descendientes, así como las personas a quienes el usuario o habitador debe alimentarlos. Es prácticamente lo mismo que el usufructo, pero en menor incidencia. Esa es. Y hoy en día está total y completamente fuera de uso. El régimen de la publicidad de los derechos reales. Bueno, cuando nosotros hablamos de los derechos reales como institución, ¿no es cierto? No se olviden ustedes de que esto tiene una gran función, ¿no? Esto tiene que quedar claro. La inscripción y registro va a producir, pues, la publicidad de tu derecho, ¿no? Y al ser público tu derecho es oponible ante los demás. Se supone que derechos reales debería ser una sola institución a nivel global, ¿no es cierto? Y debería ser una sola la que se encargue de registrar todos estos bienes que son sujetos de registro. Pero lamentablemente en nuestro país, por cuestiones económicas, pues no pasa eso, ¿no? Tenemos una que se encarga de registro de inmuebles, que es derechos reales. El de buques, pues presumo, no estoy seguro que debe ser la Fuerza Naval. El de automotores, ustedes saben que es la unidad operativa de tránsito. Debería ser el RUA, ¿no? Que tiene un sistema computarizado, más moderno, pero así está. Es solamente la unidad operativa de tránsito, no es ni siquiera la alcaldía. De aeronaves, presumo también que es la Dirección de Aeronáutica Civil. De marcas y señales de ganado debe ser el SENACSAC. De prenda con registro, dependiendo del bien, pues habrá que ver dónde se inscribe. De personas jurídicas y asociaciones, pues debe ser Fundempresa. De derechos patrimoniales en las relaciones de familia, dependiendo qué bienes. De los derechos intelectuales, bueno, tenemos ahí el SENAPI. Del público de comercio, imagino, pues otra vez el Fundempresa. Los poderes, bueno, los poderes notariales, técnicamente el DIRNOPRU tiene que tener una base de datos, sobre todo eso, la Dirección General del Notariado Plurinacional. De propiedad industrial, hay una institución en la gobernación que se encarga de registrar estos equipos, pero solamente agrícolas. Y las interdicciones, dependerá nuevamente de qué bien estamos hablando para ver a cuál de las instituciones vamos a ir. De los títulos que deben inscribirse en los registros de los inmuebles, ¿no? Bueno, ya sabemos que los bienes inmuebles pues se inscriben en derechos reales. ¿Qué documentos tienen que inscribirse? Todos aquellos que puedan hablar sobre la constitución de algún derecho de crédito. Es decir, una hipoteca, un anticrético, una prenda. De los que transmitan derechos reales, ejemplo, la escritura traslativa de dominio. O sea, todos aquellos contratos que denotan el traslado de dominio, compraventa, donación, permuta. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos aquellos derechos que tendrían que ver con alguna declaratoria de herederos, algún proceso de división y partición, constitución de un condominio. Tenemos aquellos que tienen que ver con algunos créditos hipotecarios que puedan ser registrados o servidumbres y también inscripción de medidas cautelares o precautorias.